there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson también nos acompaña, pero el día de hoy como nuestro invitado especial, el día de hoy tenemos a Corey Barbier. ¿Así pronuncias tu apellido? Así es, Barbier. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te dicen en Kenia? Barbier, probablemente. Muy buen mensaje anoche del amor de Dios. Y Cody, él ha distribuido no sé cuántos de los Nuevos Testamentos. ¿Sabes cuántos? Nuevos Testamentos hemos recibido 20,000 y he dado 17,000 del Nuevo Testamento. Eso fue en las prisiones, ¿no? Prisiones, así es, sí, hermano. A guardias de la prisión, a los encargados y los que cuidan de las instalaciones. ¿Y en cuántas facilidades van ustedes? Alrededor de 27, 28 instalaciones, hombres, mujeres, de máxima y mínima seguridad. Hemos estado en todas. Así que la meta y el plan, de hecho, acabamos de recibir un contenedor de 20,000 Biblias más y el plan es llevar esas que tenemos. Viajamos y visitamos a todas las prisiones en Kenia. Allí, no solamente los que están allí dentro, pero aquellos que dirigen las instituciones, ellos se alegran en recibir este material. Se alegran tanto. Mire, estos guardias tienen bolsillos, grandes bolsillos en los pantalones, y ellos toman su Biblia y la ponen en sus bolsillos y nosotros pasamos unas horas después y los vemos leyendo sus Biblias y buscando en ellas y después los capellanes también, ellos mismos, ellos siempre regresan con testimonios de cómo la gente dentro de las prisiones forman parte de los clubes bíblicos. Hemos regresado las Biblias y los vemos usando sus Biblias cuando llegan a los servicios de capilla y es una gran bendición. Maravilloso, alabado Dios por eso. Y eso, bueno, una de las cosas del sistema de prisiones en Kenia es que ellos se mueven de un estilo de trabajo arduo, de corrección o de, perdón, tratando de pensar en la palabra, pero para rehabilitar o de rehabilitación es lo que Sí, quería decir. Y uno dice, ¿cómo se puede hacer eso sin la palabra de Dios? exacto. Así que ellos han traído a capellanes de diferentes religiones. Están los capellanes de los musulmanes, los capellanes de los cristianos, diferentes tipos de denominaciones en el cristianismo, pero ¿cómo se puede rehabilitar a la gente verdaderamente y dirigirlos a una vida nueva No sin se la palabra de puede, Dios? Y los no capellanes se están puede. diciendo, necesitamos más Biblias que puedan transformar las vidas de estos hombres y mujeres. Es el Nuevo Testamento que has estado distribuyendo. Este mismo aquí, esta aquí. Así Bien. que esta Biblia, ¿Y qué tal la Biblia completa? ¿Qué se está haciendo? la Biblia completa, hemos recibido 125,000 y distribuido todas esas alrededor de la nación de Kenia a pastores y ministros, eh, líderes de grupos. Hay tanta gente llamada por Dios que no, bueno, ellos no tienen la habilidad de ir a institutos bíblicos, así que esto es más que una Biblia adicional allí en el estante. Mm. La Biblia que regalamos a los pastores y ministros en toda esa nación son la única Biblia de estudio que ellos pueden llegar a tener. Bueno, pero ¿qué tal las otras naciones que están cerca de Kenia? Nosotros hemos hecho otras distribuciones en las que hemos distribuido en el sur del Sudán o Sudán del Sur. 20,000 Biblias fueron a esa nación y creo que usted envió 50,000 a Uganda. Hace mucho tiempo hubo una distribución en Tanzania y hay una gran distribución ahora mismo en Malawi, que está al sur de Tanzania o Tanzania, y creo que están terminando ya en Zimbabue también. Ayuda a coordinar. Así que cuando la gente recientemente, hace Muy unos bien. cuantos años,
hubo una necesidad en Ruanda. Así que ayudé a distribuir esa distribución para poder encontrar a alguien que tuviera la capacidad y la voluntad. Porque miren, aún si uno tiene la voluntad y tiene el deseo, y esta es una Lo gran es, tarea. lo es. Cuando un camión con un contenedor de 44 pies llega a la casa, Sí. y uno piensa, ¿cómo voy a hacer que todo esto salga del contenedor y transportarlo en todo el país y hacerlo llegar a la gente que lo necesite? Es una gran tarea. Mm. Así que mientras que la gente tiene el deseo, tal vez no tenga la capacidad. ¿Y tienes allá algunas de las personas te ayudan allí en esas naciones? Sí, señor, muchas de las veces trabajamos dentro de las cadenas organizacionales con obispos y líderes, organizan conferencias y después distribuimos a esas iglesias y a sus conferencias o nosotros mismos las llevamos a las conferencias. Y a lo largo del país hay peticiones porque la gente nos envía sus mensajes y Mm. nos llaman y verificamos que son ministros legítimos y que tienen otros ministros a su alrededor. Les enviamos unas cuantas cajas de Biblias a través del sistema de Bien. servicio de correo. Es difícil, así que utilizamos los autobuses. ¿Y cuántas personas hablan inglés en esa nación específicamente? En Kenia, hay como 55 millones en total de la población. Es grande, muy Sí, grande, no sí, sabía que señor. era tan grande. 55 millones de población completa en papel, como un 40% somos evangélicos, así que hay muchos pastores, muchos ministros y muchos de ellos, En Malawi hablan inglés, ¿no? sí, señor, así es. En muchas de estas naciones el inglés no es su primer idioma, es lo único, como el único obstáculo, pero en Kenia muchos líderes han ido a la escuela pública, algún tipo de educación y dentro del sistema escolar en Kenia tienen que aprender inglés. Así que ahora ellos pueden leer y escribir. Es una colonia británica, ¿lo Sí, fue? correcto, así es. Bueno, las naciones donde el inglés no es su primer idioma, ¿allí conocen el inglés lo suficiente que puedan ellos leer la Biblia? Bueno, como por ejemplo en Ruanda, Ruanda es más de habla francesa del lado de los negocios, pero hay suficientes pastores con los que dijimos, bueno, sabemos que hay 10,000. Pero digamos, estamos cerca de terminar esto ahora, pero la versión en francés, ah, ¿cuántas de esas naciones hablan francés? El francés va a abrir una gran área de África. Camerún, Sierra León, muchos de los países en el oeste de África. Está también en el Congo, la República del Congo. Mucha gente pide Biblias, pero muchas veces no hay gente que hable inglés. Hablan francés y suajili, así que eso abrirá una gran puerta para nosotros. Bueno, debemos estar terminando con eso ya próximamente. Yo creo que en 2 o 3 meses, me Alabado, parece alabado que debe de Dios. ser. Y nosotros pues estaremos poniendo mucho trabajo en tu espalda para que se te rompa. Gracias. Bueno, esperamos que este año podamos visitar con unos cuantos líderes claves en otros países para poder organizar y programar algo. ¿Tienes naciones en África que hablan portugués? Del lado occidental está Angola. Sí, son Creo que varios, hay ¿no? varias otras. Bueno, muy bien. Nosotros pues podemos hacer eso que funcione ahora mismo. Gracias. Sí, en el pasado hemos tenido una distribución en Angola. Han pasado ya varios años. Estoy seguro que ya están listos para otra nueva distribución por allá. Muy bien. Muy bien, gracias al Señor que esto está sucediendo. Nosotros creemos que esta Biblia ayudará realmente a estos pastores a entender la palabra de Dios. Creemos así mejor, ¿no? Amén. Algo que haga eso, todo lo que hace eso es realmente valioso, muy valioso porque, como saben, no hay nada que es tan importante como la palabra de Dios. Amén.
Gracias a Dios por la labor que estás haciendo en esa parte del mundo. Y nosotros no vamos a descansar hasta que tengamos una Biblia en la mano de cada persona en África. Amén. Así que tienes una gran tarea. Alabado Dios, sí. Vas a tener que avanzar bastante. Se requeriría más de un asno, ¿verdad? Bueno, no sé, tal vez un asno pueda funcionar bien. Sí, hay muchos, muchos, ¿Los muchos, asnos o qué? ambas De ambas cosas. cosas. Bueno, muy bien. Entonces, apreciamos lo que estás haciendo allí en esa nación, en Kenia. Hemos tenido un poco de problemas en los últimos días o últimas semanas, am, logrando que lleguen las cosas. No es tanto la distribución, sino es lograr la impresión y que nos llegue el material. Realmente se ha convertido en un problema, en mucho retraso. Así que nuestro presidente está tratando de ver cuántos problemas él puede promover, me parece. Pero de todas maneras, yo creo que las cosas van avanzando, ¿no? Actualmente estamos esperando que nos lleguen nuevos testamentos y tenemos no sé cuántos miles que están ordenados. No recuerdo la cantidad, pero deben de estar llegando a nosotros ya en cualquier momento. Así que nosotros pues invitamos a todo el pueblo que está bajo el sonido de nuestra voz hoy que oren para que el Señor pues abra el camino y que no haya mucho retraso allí, porque no hay nada más importante que la palabra de Dios. Es Amén. absolutamente el centro, lo más importante de todo, todo lo que tiene que ver con eso que es bueno, es la palabra de Dios. Muy bien. Amén, sí. Gracias a ustedes por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Todavía tuvimos un déficit de aproximadamente $1 millón, $1 millón me parece que fue. Pero no me preocupo porque yo sé que el Señor traerá ese balance y gracias a ustedes por lo que han hecho, por lo que están haciendo y oro por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre nosotros. Oro por ustedes colectivamente, cada día, casi cada día de mi vida, básicamente, porque todo esto, lo que se ha estado hablando acá, además de cientos y cientos de otros alrededor del mundo, tal vez miles, no podríamos trabajar sin usted. No podríamos hacer esto sin ustedes, así que oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes. Y el total que ustedes dieron fue 3.661.000 dólares con 3.661.036 dólares. Así que muchas gracias. Tenemos un balance, entonces eso nos resta un balance pendiente porque el total que necesitábamos eran 4.700.000 dólares, así que nos restan aproximadamente 1 millón en números rondeados, ¿no? Pero como dije, yo sé que ese dinero va a llegar y yo sé que Dios le bendecirá a usted abundantemente. Lauren, ¿tienen ustedes alguna información que quieran compartir? Sí, de hecho, este fin de semana Joseph, estaremos yendo a Palestine, Texas, en Christ Community Church. El pastor Clint Bass nos está invitando. Joseph va a cantar y predicar el viernes a las 6:30 y un servicio completo el sábado a las 10:30 AM, ¿verdad? Un poco distinto, pero vamos a tratar. Sí, sí, va a ser maravilloso. Y después el sábado en la noche estaré ministrando a las 6:30 PM. Y el domingo a las 10 AM, Joseph va a tener que regresarse el sábado para los servicios aquí en el Centro Familiar de Adoración. Y esperamos que ustedes vengan y estén el fin de semana con nosotros y que sean parte de lo que Dios está haciendo allá. Esta es una gran iglesia. El hermano Bass y su esposa Lindsay son predicadores. Ella es una predicadora también. Ella puede Amén. comenzar a predicarles un gran Amén. sermón y grandes músicos. Así que Así es. esa área es bendecida de tener una iglesia que predica Mm. la cruz. Y si ustedes han estado buscando una iglesia en esta área, vengan y acompáñenos. Muy bien, Joseph. Eso es Ahí todo para está. nosotros. Sí. Queremos mencionar que tuvimos excelentes servicios el fin de semana.
allí en la iglesia Harvest Church of God. Conocí al pastor que fue realmente muy, muy especial y disfrutamos en el Señor. Así que gracias. Muy bien, caballeros. Bueno, quisiera anunciar que Paris no está aquí esta mañana, pero el 13 de marzo queremos animarle a todos ustedes en el área de Crowley, Louisiana, a visitar a Paris en Crossway Fellowship Church con el hermano Doucette. Papá y yo hemos estado en esta iglesia, grande alabanza y adoración. Visítenlo el 13 de marzo, domingo a las 10:30 a.m. Una vez más en Crossway Fellowship Church en Crowley, Louisiana. Sé que el hermano Paris estará gozoso por estar con ustedes y ustedes van a disfrutar los servicios. Y sabe, hermano Suárez, si me permite, quisiera preguntarle a Cody algo. Definitivamente quería hacerle Claro, una adelante. pregunta, porque la audiencia, como usted ya sabe, es mundial, pero para la audiencia doméstica aquí en Estados Unidos, sé una cosa acerca de los Estados Unidos que no recibimos nosotros una imagen del resto del mundo a menudo, pero al estar viajando en mis áreas del mundo, el mundo en el que yo he estado, los Estados Unidos es algo que se Ujú. encabeza o que es un encabezado en los periódicos del mundo. Más de lo que yo he visto, en realidad es la nación de Israel y nuestra nación. Pero le quería hacer una pregunta, honestamente, en su experiencia, en su exposición o en lo que usted ha visto, ¿qué es lo que la gente piensa de Estados Unidos ahí en Kenia? ¿Cómo ven a esta nación? Bueno, Bueno, el punto de vista de Kenia y bueno, de esta nación es de prosperidad, es el sueño americano original. Eso, así es como ellos nos ven, nos reciben muy bien y se alegran mucho de vernos. Y sí, sí, han sido muy amables y hospitalarios con nosotros. Ha sido una gran experiencia. Muchas veces, muchas veces los medios de comunicación tratan de pintar una imagen de la manera como nos ven en otros lados, pero en Kenia es grandemente una falsedad. Ven a Estados Unidos y a los estadounidenses como una ujú. bendición y tierra de oportunidad y la gente hace lo que puede para tratar de mejorar a sus familias tratando de llegar a Kenia porque las culturas en otros países son más colectivas que lo que son aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hacemos las cosas por nuestro beneficio individual y tal vez nuestra familia inmediata, nuestra esposa, nuestros hijos. En Kenia no solamente es uno y la esposa, sino los hermanos y hermanas, tías, tíos, toda la familia. Uno está tratando de mejorar a toda la comunidad. Y con eso en mente, esa es la razón por qué se casan de la manera como se casan. Por eso es que la gente trata de ir a otros países, por lo menos para tener una educación de otra institución del exterior, tratar de llegar a Estados Unidos para poder tener una vida en la que ellos puedan darle algo de vuelta a su comunidad y a largo plazo ayudarle y beneficiarse. ¿Ven ellos la diferencia entre la previa administración a la actual? ¿Es algo que ellos le ponen atención en lo que tiene que ver con la política o básicamente lo que acabas de compartir, la idea general de América? Más que nada es la idea. La gente estaba feliz cuando yo estuve allá cuando el presidente Obama estaba en la administración. La gente estaba feliz, aunque ellos creían que él había nacido en su Mm, país, sí. que esa es otra historia, pero Trump estaban felices cuando Trump era el presidente. No he escuchado mucho acerca de Biden, es la verdad. Sí, Trump parecía beneficiar, bueno, hablando honestamente, parecía como que las políticas de Trump beneficiaron más a África. porque sus políticas beneficiaron a América y por eso al resto del mundo. Muy Correcto, así interesante lo que es. dices. Otra cosa que te quiero preguntar. La iglesia americana, sé que exportamos mucho al mundo en lo que refiere a lo que realmente es el evangelio o el llamado evangelio. ¿Cuál es la influencia que es la iglesia en Kenia, lo que has visto en África? Y me refiero a lo bueno y lo malo, ¿no? En lo que tiene que ver a lo que se está exportando. Sí. Bueno, mi problema más grande, y creo que es por cómo nosotros sabemos cómo tener servicios en Estados Unidos y y, y, y- y hacer las cosas como cristianos allá, aquí en Estados Unidos. Y muchas veces las cosas que hacemos aquí en Estados Unidos no son buenas allá mismo, en aquella nación, por la diferencia cultural, la comunidad tribal y todo eso. Y la iglesia debe reflejar la comunidad. Hoy en día el problema más que nada es con lo del internet, que se puede ver a todo predicador de todo el mundo.
y realmente se han conectado a algunos predicadores de prosperidad y de Mm, riqueza y cosas que a lo largo del tiempo son muy detrimentales. Así que está esa idea de venir a Dios y ser rico financieramente. Y es casi como que la iglesia es un boleto de lotería. mm. Así que eso es lo más difícil, poder vencer la idea de que si vienen a Cristo, todo en la vida se va a perfeccionar, y si no, usted tiene que enviarle a ese predicador dinero y después usted se va a mejorar un poco más. Ahí está la situación. Yo le he dicho al pueblo en Sudáfrica, en una ocasión les dije esto, tengan cuidado con esos predicadores americanos que llegan aquí. Sí, Ah, amén. y porque mucho de lo que presentan como el evangelio no es el evangelio, es algo inventado. Y realmente, probablemente es dañino a largo plazo, ¿no? Sí, lo es. Definitivamente dañino. Y pero sí hay algunos buenos y eso tenemos que reconocerlo. No los he reconocido todavía, no los he visto, pero confío en que sí existen, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Pero le damos gracias a Dios por la labor que están haciendo Amén, allí gracias. y allí en esa parte del mundo. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia en este momento en particular y yo quiero ver tres cosas que deben caracterizar a la iglesia, que deben caracterizar a la iglesia. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, primero fue bautizado con el Espíritu Santo, Mateo 3, 16 y 17. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, Dios manifiesto en la carne, necesitaba el Espíritu Santo, ¿no es lógico que nosotros también lo necesitamos? Ahora, vamos a leer eso una vez más, que es importante. Antes de que Jesús empezase su ministerio público, fue bautizado con el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Mateo 3:16. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, Dios manifiesto en la carne, necesitó el Espíritu Santo y Él lo necesitó, ¿no es lógico entonces que nosotros también lo necesitamos? Hay que escuchar eso, damas y caballeros, y yo le he dicho esto muchas veces y lo reitero. Aunque algunos predicadores tienen excelente talento, ellos pueden traer una multitud, un grupo de personas. Yo lo digo sin el bautismo con el Espíritu Santo, que siempre es acompañado con hablar en otras lenguas, usted no va a hacer mucho para Dios. Escuche lo que estoy diciendo y sé que muchos estarían en desacuerdo, pero eso usted está, bueno, usted puede pensarlo como usted quiera, pero yo sí creo eso. Yo creo que sin el bautismo con el Espíritu Santo no se va a hacer mucho, no se va a lograr mucho. Eso se ha probado, pero no funciona. Lo han tratado, pero no funciona. Y sé que Lauren lo ha dicho varias veces y yo voy a hacer más hincapié en eso. Desde que la joven llamada Agnes Osmond fue bautizada con el Espíritu Santo el 1 de enero, cuando empezó el siglo XX. Desde ese momento hasta ahora, se dice que cerca de 500 millones de personas han sido bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y piensen lo que le estoy diciendo. No sé si ese número es correcto, algunos dicen que sí, otros dicen que es mayor o que no lo es, pero una mujer, Agnes Osman, una mujer, una joven en Topeka, Kansas, fue bautizada con el Espíritu Santo y desde ese día dicen que 500 millones, pero aún si han sido 200 o 300 millones. Realmente ha alcanzado eso a todo el mundo en una manera amplia. Y sé que cuando predicamos cruzadas en todo el mundo durante los años 80, yo tenía o podía ver a pastores que, bueno, no realmente, bueno, misioneros, que no eran pentecostales, que se me acercaban y me decían, de repente, de la nada, me decían esto. Me decían, también los misioneros que teníamos allí, o que estaban allí con las mismas personas que nosotros estábamos, decían, no entendemos esto. ¿Cómo es posible? Hemos estado aquí 25 años y no tenemos a 50 personas. ¿Cómo es que a ustedes le llegan a decenas de miles de personas?
Y eso era lo que estaba sucediendo. Yo les decía, bueno, es el Espíritu Santo. Y de hecho, un grupo de ellos llegaron al Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios. Philip Hogan era su nombre, ya él partió con el Señor. Un hombre de Dios realmente. Y le preguntaron, ¿cómo es que ustedes hacen eso? ¿Cómo es que ustedes lo logran? ¿Cómo es que logran que llegue tanta gente? Nosotros no tenemos a nadie llegando a nuestras actividades. Y él les decía, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Y si Jesús, el Hijo del Dios viviente, perfecto en todo aspecto de su vida, si Él necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Esta cadena es un resultado del Espíritu Santo. Alcanzando a todo el mundo es el resultado de la obra del Espíritu Santo, total y completamente, damas y caballeros. Nosotros creemos a Dios ahora mismo, estamos creyendo a Dios ahora mismo por un poderoso o una poderosa cosecha de almas, no solamente en esta nación americana, pero en todo el mundo. En todo el mundo. Eso es, por eso estamos orando, por eso clamamos a Dios creyéndole a Él. Es el Espíritu Santo quien hace esa labor. Usted puede ver el libro de los Hechos, por ejemplo. Fue el Espíritu Santo en contra de, bueno, realmente de situaciones tan difíciles que trajeron el mensaje de redención al mundo de aquel tiempo. Al final del primer siglo, el Espíritu Santo había cubierto casi, con los predicadores, casi todo el imperio romano. Piensen lo que le estoy diciendo. A pesar de la persecución, a pesar de los tropiezos, a pesar del poder de las tinieblas, a pesar de todo eso, al final de 100 años, cada pueblo, ciudad en el imperio romano había sido alcanzada con el Evangelio de Cristo. Ese es el Espíritu Santo, damas y caballeros. Hermano Swagger, quisiera actualizar los números que ha citado, los números de 5 millones. Mire, regresemos rápidamente. El hermano Lewis era uno de los eruditos de renombre, fijándonos en la historia pentecostal y carismática. Tiene grandes libros maravillosos. Dio números desde 1990 que surgieron en el 82. Y esos eran los números a los que yo me referí, de 193 millones Mm. dentro de las denominaciones pentecostales, Y eso no incluye. sin contar el ámbito carismático. Y el movimiento carismático, habrían habido más de 353 millones, que eso surgió en 1990 y bueno, esos eran los números desde 1982. The New International Dictionary of Charismatic and Pentecostal Movements salieron, Ujú. dieron números de 202, dando 100 millones, pero no de denominaciones pentecostales exclusivamente, incluyendo a todos los creyentes carismáticos pentecostales que no creen exactamente lo mismo relativamente a la recepción del Espíritu Santo. Algunos no creen en lenguas, etcétera, etcétera, pero los números masivos e involucrados en los movimientos no se pueden negar. Y cuando uno se fija en, como usted dijo, en Agnes Osmond desde 1901 hasta 1980, 80 y 90, o más bien 80, cuando se dieron esos números al principio, cuando uno crece 193 millones de personas en 89 años, hay algo detrás de eso aparte de un buen orador por aquí o por Ujú. allá. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando uno Sí. le añade el movimiento carismático, estas son personas que dicen, bueno, nosotros creemos en la necesidad del Espíritu Santo y creemos en los dones del Espíritu. No lo mismo que pentecostales en el sentido de iglesia de Dios o, una vez más, asambleas de Dios. O de lo principal, pero aún así están dependiendo del mover del Espíritu Santo desde el principio del siglo. 500 millones y eso fue en el año 2002. Fue el número, fue hace 20 años. Así que ¿dónde estamos Ujú. ahora? No estoy muy seguro, pero una vez más, Cristo mismo
fue un hombre que caminó en la tierra y él quería cumplir la voluntad del Padre y él lo contó exclusivamente, expresivamente, una y otra vez, sobre el mover y la operación del Espíritu Santo en su ministerio. Ahora sí necesita haber un diferencial de esta manera, hermano Swagger. Jesucristo no tenía que ser salvo, él no necesitaba Ujú. nacer de nuevo y él no tuvo que ser conformado a la imagen de su padre. Él siempre fue la naturaleza y el carácter de su Así padre. es, La así es. humanidad requiere la obra del Espíritu Santo relativamente en cuanto a recibir esa posición de justicia y recibir la naturaleza y el carácter de Dios, y ese es un crecimiento progresivo de nuestra parte. Así que necesitamos al Espíritu Santo para ese aspecto de su obra y también necesitamos al Espíritu Santo, y de esto es de lo que usted está hablando, para hacer el ministerio con Mm, respecto a así lo que es. tenemos que hacer aquí en el mundo. Jesucristo no necesitaba el Espíritu Santo para ser salvo, no necesitaba nacer de nuevo, como algunos dicen falsamente. Él nunca necesitó eso. Sin embargo, aún sí necesitaba el poder del Espíritu Santo para el Así ministerio, y cuando es, hablamos así de es. su bautismo en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo descendió sobre él, tenemos que mantener todo eso en mente, que la necesidad del hombre para ser salvos es diferente a la necesidad de Cristo, pero aún era lo mismo. Nosotros requerimos, una vez más, esa justicia imputada, ese poder de transformación del Espíritu Santo para recibir la naturaleza y el carácter de Cristo, y también el poder del Espíritu Santo para poder lograr el ministerio. De acuerdo a los versículos que acabamos de citar, la última palabra que Jesús le entregó a sus discípulos fue el mandato que antes de ellos dar testimonio de él, antes de plantar iglesias, antes de que hicieran cualquier cosa, tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo primero. Como dijimos en las notas anteriores, no fue una sugerencia, sino un mandato. Él los mandó a esperar en Jerusalén, etcétera. Para estar seguro, ese mandato es tan real para nosotros hoy día como lo era en aquel tiempo. La realidad es que sin el bautismo con el Espíritu Santo, que siempre es, y sin excepción, acompañado con hablar en otras lenguas, Hechos 2:4, muy poco se va a hacer para Cristo. Como ya hemos dicho en este volumen, la Biblia enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia separada y aparte de la salvación, que de hecho siempre subsecuente a la salvación. Ahora, damas y caballeros, esto es importante. Primero que nada, Jesús mismo tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo. En segundo lugar, Él mandó a sus seguidores. Él no les sugirió a ellos, Él los mandó. Y esa palabra mandado esa palabra mandato es muy poderosa porque quiere decir tienen que obedecer antes de establecer iglesias, antes de hacer esto, aquello, lo demás primero sean bautizados con el Espíritu. Y cuando estos hombres y mujeres fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos transformaron ese mundo. Realmente Dios los usó de una manera muy, muy poderosa, a pesar de la persecución y la oposición. Número 3. Hermano Suagre, si me permite decir esto, lo he escuchado a usted y al pastor Donny contar eso varias veces, que al viajar por todo el mundo, al estar en servicios, sin conocer los idiomas que se hablan, y Cory tal vez puede hablar de esto mejor que yo, pero a veces comenzaba a tocar una alabanza. Una persona comenzaba a predicar, y aunque las palabras no se entendían directamente, su programa entrando a diferentes partes del mundo, el Espíritu de Dios Ujú. moviéndose atraía a la persona y sentían la presencia de Así Dios. es, Una así es. diferencia, aún hasta con esa barrera del idioma. La unción del Espíritu Santo podía tocar el corazón Mm. y traspasar. Y Cory, tal vez usted ya lo ha visto. Yo sé que usted necesita el poder de Dios moviéndose en todo esto, pero esto nos muestra que cualquier barrera que pueda llegar a existir por causa de la geografía o medios políticos o lo que sea, por eso es que el Espíritu de Dios tiene que estar presente. Uno siempre puede orar por la persona para recibir a Cristo, y uno puede voltear y decir, miren lo que Dios ha hecho por mí, pero en cuanto a la obra y ejecutar la obra del ministerio es extremadamente importante. Lo es extremadamente importante, muy vital. A mí me gustaría saber qué piensa usted del campo misionero acerca de todo esto. Bueno, lo que he estado pensando en esto, realmente el espiritismo no es un problema.
Allí no tenemos demonios callados. Aquí los demonios en América están escondidos, pero allá no. En África los espíritus son reales y allí hemos tenido confrontaciones claras. Y hay que tener el poder, como la gente está buscando ese poder, pero si no, van a volver a lo que hicieron siempre, iban al brujo y de alguna manera esos espíritus podían sanar su problema o su enfermedad, pero ellos están buscando realmente algo más, ¿no? Ellos conocen los espíritus. Entonces, en la perspectiva de América, no vemos al espíritu o los espíritus operando, pero en África, si usted es en una aldea en medio de la nada, no hay una oportunidad de ir a un hospital y hay una necesidad de vida o muerte, y no tienes el poder del Espíritu Santo contigo, vas a encontrar a alguien que puede hacer algún tipo de brujería y darte algún tipo de remedio que te va a proteger de esa situación, que te vaya a sanar. Y allí es donde los misioneros cristianos tienen que tener este poder del Espíritu Santo realmente para poder ministrar sanidad. Nosotros hemos visto claramente la sanidad en el campo de misiones enfrente de las misiones porque realmente esa necesidad tiene que ser suplida. No hay otra opción. Realmente una joven en nuestras misiones tenía 3 años de edad, esta niña, su papá nos estaba ayudando a llevar a ir a diferentes aldeas y mostrarnos el área. Y él trajo a su hija antes de nosotros salir al campo. Íbamos a hacer un viaje y me dijo, ore por ella porque ha estado paralizada en un lado de su cuerpo. Y habían hecho todo. Ellos habían ido a los brujos y todo eso ya. Ellos trataron de encontrar alivio para esta niña, alivio. Y después que todos oraron, mi esposa sintió orar por la niña y ella con la mano que no había usado anteriormente, la niña movió esa mano. Y en América uno dice, ¿cómo? Tal vez nos equivocamos en la traducción hablando a través de distintos idiomas, pero ese papá empezó a llorar y se cayó al piso con su niña en sus brazos y se notaba que algo inmediatamente milagroso sucedió y eso es lo que la gente está buscando. Y eso no se puede operar, hermano Swagger, de esa manera en el campo de misiones sin el poder del Espíritu Muy Santo. buena declaración. Sí. Muy correcto. No se puede. Y tengo noticias, aquí tampoco lo puedes hacer Así sin el es, Espíritu correcto. Santo. Nuestros demonios no están tan callados como piensas, pues, Cody. Simplemente se ven aceptables para la gente. El libro de los Hechos, muchos piensan que es acerca de lo que los apóstoles estaban haciendo y ese libro es sobre A que el Espíritu través Santo de los estaba haciendo a través apóstoles, de sí. ellos. La obra que él hacía en la vida de esos individuos que estaba llevando el Evangelio no se trataba de ellos, sino miren lo que el Señor podía hacer. Sí, así es. Número 3, si la iglesia moderna no lleva la marca del libro de los Hechos, entonces los ojos de Dios, cuyos ojos son los únicos que son importantes realmente en nuestra iglesia, y esas marcas o señales son, número 1, salvación por la sangre, primera de Juan 1:7. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, Hechos 2:1-18. Número 3, poder para vivir una vida separada de acuerdo con nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas. Y allí es cuando nosotros debemos orar al Señor constantemente por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Eso debe de ser el blanco de nuestra fe. Y cuando eso sucede y es constante, el Espíritu Santo entonces obrará poderosamente en nuestra vida, dándonos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Próximo, poder para vivir una vida victoriosa de acuerdo a nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces le da al Espíritu Santo el lugar para obrar en nuestras vidas. Próximo, el poder del Señor para sanar a los enfermos, lo que Cody acaba de mencionar. Próximo, que prediquemos el rapto de la iglesia primera de Tesalonicenses 4:13-18. Y por último, que prediquemos la segunda venida de nuestro Señor para gobernar y reinar en la tierra durante 1000 años junto a todos los santos glorificados. Esas son las marcas de la iglesia, por lo menos las que deben de ser y lo que debe de ser predicado.
el llevar el evangelio al mundo, muy vital. Hermano Swagger, nos vamos a la pausa. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa o nos van a pagar la... vamos a la pausa. Como hemos dicho, solo hay un mensaje que liberta al cautivo, y eso es Jesucristo y este crucificado. Sobre esto que tiene que ver con la gran comisión, la Biblia dice, Y llegando Jesús les habló diciendo, la misma reunión en el monte constituye la gran comisión. todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. No se le da a él como hijo de Dios, porque como Dios nada le puede ser agregado o tomado de él. Es más bien un poder que él lo ha merecido por su encarnación y muerte en la cruz del Calvario. Esta autoridad se extiende no solo sobre los hombres, de modo que él gobierne y proteja a la iglesia, disponga los acontecimientos humanos, controle corazones y opiniones, sino que las fuerzas del cielo también están bajo su mando. El Espíritu Santo es otorgado por él y los ángeles están empleados como espíritus ministradores en los miembros de su cuerpo. Cuando dijo todo poder, él se refería a todo poder. Aleluya, Gloria a sí. Dios. Yo siento la Gloria. presencia del Señor cuando menciono eso. Cuando dijo todo poder me es entregado en el cielo y la tierra, él estaba hablando de todo el poder. Sí, No solamente aleluya. una parte, sino todo demonio tiembla ante su presencia. Todo poder de las tinieblas tiembla ante su presencia, damas y caballeros. Cuando él dijo todo poder, él está hablando de todo poder. Alabado Dios. Estaba viendo yo aquí, hermano Swagger, que en Hechos capítulo 10, 36 dice la palabra de Dios, dada al pueblo de Israel, predicando paz por Jesucristo. Él es Señor de todo. Eso es. Todo, Eso quiere todo. decir Señor de todo, de Exacto. todo. Él lo controla todo. A Él se le ha dado todo poder. Y es a través de lo que Él hizo en la cruz que podemos tener Eso el es. acceso a todos los beneficios. Ahí está. Y el valor de la cruz que está disponible a nosotros para vivir justamente. Pero para cumplir el llamado, la emoción que tenemos acerca de lo que el Señor le dio a usted en la campaña de oración, viendo a la gente orando, Dios está a punto de hacer algo poderoso, lo creo yo. De hecho, nosotros hemos cambiado el lugar de reunión para el tiempo de oración al santuario principal, al auditorio en el centro familiar de adoración. No teníamos suficiente estacionamiento donde estábamos. Al cruzar de la calle, se llenó bastante allí el sábado en la mañana y, y sin lugar a dudas será más la próxima semana. Así que ahora estamos moviendo el tiempo de oración al santuario. Así que recuerde eso, ustedes que viven en Baton Rouge, alabado Dios. De otra manera, pues realmente no importa dónde usted esté cuando esté orando. Eso es incidental. Eh, Queremos que todos, en todo el mundo, este tiempo de oración es para todo el mundo. No solamente para el área de Baton Rouge o el centro familiar de adoración o esta nación, es por esta nación, pero es para que toque a todo el mundo. Haya salvación en todo el mundo, porque cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por toda la humanidad. No solamente por aquellos que viviesen en ese momento, pero aquellos que habían muerto antes en fe, creyendo. Si morían en fe, creyendo, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, los limpió de todo pecado, alabado Dios. Y Él murió por aquellos que aún no han venido al Señor, pero que van a decirle sí a Cristo. Yo lo creo así. Y este tiempo de oración, el Señor específicamente me dijo, hazlo para todo el mundo. Yo no había pensado en eso, pero hasta donde sé, nunca se ha hecho antes. Ahora, vamos a tener un poco, vamos a decir, vamos a tener un lugar donde si la gente no ve que Dios se mueve inmediatamente, mucha gente se da por vencido, pero para aquellos que permanezcan, aquellos que sigan creyendo,
aquellos que saben que todo el poder se manifestará y el lugar será conmovido, gloria a Dios. Verán la victoria. John, leamos las próximas palabras. Quisiera añadirle algo, hermano Suárez, si es posible. Donnie lo mencionó el día de ayer Claro, en su mensaje. Mire, la oración y el arrepentimiento son las dos claves para el avivamiento. Cuando reconocemos como iglesia lo que no estamos haciendo, o tal vez lo que no hemos hecho, o lo que hemos hecho pobremente, lo que tenemos que arreglar entre nosotros, se nos ha dado la tarea de llevar este maravilloso evangelio a todo el mundo. así es. Hemos sinceramente hecho nuestra tarea, hemos hecho todo lo que Dios tiene para nosotros o hemos aceptado lo que Él quiere darnos, estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Hay un sentido de arrepentimiento que siempre acompaña esta oración para avivamiento, esta oración y clamor por el Espíritu Santo. No solo es que estamos orando y somos perfectos, no, no es un arrepentimiento junto a la necesidad de ver almas salvas. Y yo creo que esas dos situaciones, oración y arrepentimiento, cuando uno lo junta todo, uno se encontrará que si regresa en la historia, uno podrá ver que esa era la clave, la humildad, el reconocimiento de lo que tiene que ser cambiado en mí y un reconocimiento de lo que Dios puede hacer en el mundo. Y yo creo que si la iglesia entiende, no podrá detener la obra de Dios. Y yo no sé, hemos leído muchísimas boletas que llegaron en el maratón Así diciendo que es. estaban Así formando es. parte, uniéndose a la campaña de oración. Y por supuesto, no todos los que se han Mm, acompañado lo han dicho, pero la actitud de la necesidad de la oración tiene que ser eh, acoplada con el arrepentimiento y entendemos de que solamente Dios puede hacer lo que tenemos que tener. Si combinamos esas cosas, creo que va a ser algo imparable, algo que no vamos a poder detener lo que yo Dios puede creo hacer. eso, definitivamente. Hermano Swagger, cuando el Señor lo llamó a usted al evangelismo en este ministerio que ha surgido de este llamado, todo lo que este ministerio ha hecho, y voy a hacer una gran declaración, pero yo creo que es muy cierta, todo lo que está sucediendo es un esfuerzo mundial, sin importar qué es lo que sea, la Estás en lo programación, los cierto. servicios, la Estás en lo cierto. reunión de oración, la distribución bíblica, todo lo que este ministerio es llamado a hacer, que Dios ha ungido este ministerio para hacer, es un esfuerzo mundial sin importar qué es lo que sea y continuará haciendo de esa manera por la gracia de Dios Así hasta que el es. Señor Así regrese. es. Hace varias semanas en el servicio, el doctor Gray hizo un comentario y su hermano creo yo que es el que le dio la idea, específicamente tratando de que le pidiéramos a los pastores a pedirle a sus iglesias, y aún he dicho yo que si ellos lo hacen parte de sus anuncios regulares los domingos, invitar a su gente a formar parte específicamente declarando que ese cuerpo local se una, porque a veces su campo misionero es ese pueblo, esa ciudad, no en algunos, en cada caso. Eso es lo que estamos viendo, pero si los pastores que están viendo sienten de parte de Dios hacerlo, no veo por qué se sentirían de otra forma. Animarle a sus miembros, a su gente a unirse en oración, eso hará una diferencia si el pastor lo Así dice. será. Qué bueno que recuerdas eso. He estado tratando de pensar y no me llegaba a la mente en el momento correcto, pero cada pastor en este mundo debe Amén. de querer hacer esto, debe de desearlo, porque es la única manera que vamos a tener Así algo del es. Señor. Realmente muchos pastores piensan, ¿qué voy a hacer yo para avanzar la actividad de mi iglesia, Eso es. moverlo? ¿No? Esto lo puede Esto hacer. es. Esta es la manera de hacerlo. Una cosa más. Y yo sé que muchas de las iglesias de las que yo visito, muchas de ellas ya tienen campañas de oración, algunas son los sábados. Pero una campaña mundial de oración que se enfoca en el sábado. Miren, necesitamos, aparte de eso, el lunes, Así el es, martes, así el es. miércoles, el jueves, el viernes. Yo diría que si la gente entiende la verdad alrededor de la oración que ahora usted está promoviendo ante todo el mundo, si podemos comprender la verdad de todo eso, no va a ser solamente el sábado, sino el domingo, lunes, martes, miércoles, en todo el mundo, en diferentes tiempos va a haber gente orando Así para que esas es. almas lleguen a Cristo, un derrame del Espíritu Santo que para que Dios haga en nosotros y a través de nosotros lo que se necesita. Y eso es algo poderoso.
Y yo predigo que no solamente va a ser los sábados, sino en todo el mundo cada día de la semana, al punto de que van a Gloria a haber iglesias Dios. y ministerios y gente que dedica un tiempo específico a lo que le estamos presentando y lo que estamos tratando de dirigir. Y la gente no tiene que esperar hasta el sábado para orar, por favor. Cada día, damas y Mm. caballeros, tenemos que exaltar esta necesidad ante Dios. Recuerdo, yo era un niño, estoy tratando de recordar qué edad tenía yo, pero bueno, am, el presidente Roosevelt en aquel momento había dado instrucciones que en el tiempo cuando las fuerzas nuestras de América estuviesen subiendo en la costa de Normandía en Francia el 6 de junio de 1944, yo quiero que cada persona, decía él, en la iglesia o sinagoga que usted esté, quiero que vaya a esa iglesia cuando empiecen a sonar esas alarmas, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá me despertó, creo que eran las 2 o 3 de la mañana, y nosotros fuimos a nuestra iglesia. En ese momento nos pusimos de rodillas, Señor, acompaña a nuestros soldados. Sí. Están enfrentándose a la muerte ahora, están enfrentándose a un imperio de maldad. Cuídalos, protégelos, ayúdalos. Y fue difícil, pero Dios hizo exactamente eso. Sí, Lo amén. hizo así. Y yo creo que la situación actualmente, espiritualmente, es equivalente Sí, señor. a lo que sucedió el 6 de junio de 1944, tantos años atrás. Es espiritual ahora. Sí, amén. Realmente es lo mismo. Satanás está robando, matando y destruyendo. Tenemos a demasiados líderes y gobiernos que no conocen a Dios. Y realmente gracias a Dios por los pocos que lo conocen, ¿no? Y nuestra nación está enfrentando un problema, así como nosotros estamos enfrentando, que lo he visto en las noticias y ustedes también, cuando el general Eisenhower, el clima estaba muy malo en ese momento y no podían cruzar el clima por cómo estaba, no podían cruzar el canal y recibieron el, la noticia de que tal vez iba a bajar el nivel del agua durante unos días y estaban allí los líderes y decían vamos a entrar o no y el presidente o el general Eisenhower dijo después de considerarlo y ellos estaban orando, vayan, vayan. Damas y caballeros, el Espíritu de Dios está diciendo actualmente a corazones y vidas en esta nación americana y alrededor del mundo, vayan, Amén, así es. vayan ahora. Es tan crítico esto como lo fue cuando mi papá me levantó de aquella cama con mi hermanita y mi madre y, y fuimos a aquella pequeña iglesia de las asambleas de Dios, clamamos a Dios. Señor, ayuda a nuestros hombres que están enfrentándose a la muerte en este momento. Guárdalos. Es así de Amén. crítico en el sentido espiritual actualmente, damas Sí, y caballeros. Es así de crítico. La iglesia nunca ha estado en una condición tan mala como la que está hoy. Y el Señor me dijo esto, yo no me retracto en decirlo. No es algo agradable el tener que decirlo, pero la iglesia está en una condición muy triste, en la peor que jamás ha estado. Pero cuando Jesús dijo, todo poder, amén. aleluya, es entregado a mí en el cielo y la tierra, alabado Dios. Alabado Y Dios. damas y caballeros, necesitamos aprovechar ese poder. Tenemos que aprovecharlo. Ese poder no es solamente para que sea, es para vencer el poder de las tinieblas, para echar atrás el poder del infierno, que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, no tienen nada que pueda vencer, nada. La única cosa que lo puede hacer es el poder del Espíritu Santo. Amén, así es. Aleluya, el Cordero. Sí, El Señor. poder del Espíritu Santo. El poder, el poder. Hay victoria sobre el pecado y pureza allí. El poder que cayó en el Pentecostés. Gloria a nuestro Dios. El poder, el poder.
Hay victoria sobre el pecado y pureza en el interior, el poder que cayó en el Pentecostés. Damas y caballeros, lo es, y Él está entregando ese poder a nosotros a través del Espíritu Santo cuando dijo: todo poder es entregado a mí en el cielo y la tierra. Él nos está dando eso a nosotros a través del Espíritu Santo. No debemos dejar que eso decaiga. No debemos dejarlo que decaiga. Y lo reitero una vez más, así de crítica es la situación como lo fue el 6 de junio de 1944, así es de crítica hoy en día espiritualmente. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y la única esperanza es Dios. Estamos hablando de destrucción económica, estamos hablando de destrucción social, destrucción espiritual. La única ayuda y esperanza que puede ser entregada es el poder del Espíritu Santo. Todo poder es entregado a mí en el cielo y la tierra. El Señor, hazte real a esta iglesia. Señor, necesitamos tu poder. Sí, Señor. Señor, no lo podemos hacer sin ello. Y yo siento en mi espíritu que es algo crítico, tan crítico hoy como lo fue militarmente tantos años atrás. Y estoy pidiendo que tú, así como Dani leyó en su versículo ayer en la mañana, que tu ojo esté y que tu oído esté escuchando la oración que nosotros oramos. Y yo creo eso, damas y caballeros. Y yo estoy pidiendo que ustedes lo crean también. Les amamos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.